Amén. En esta mañana acá hay un Natanael. Dios vio tu vida hace tiempo. Yo no te conozco, así que tengo la libertad de poder decírtelo. No estoy acá para simpatizar con vos, estoy acá para que podamos incomodarnos. Y creo que la palabra nos tiene que incomodar, nos tiene que confrontar permanentemente, pero acá hay un Natanael que Dios te está llamando y simplemente Él te está diciendo que creas, porque si crees sin ver, somos bienaventurados. Amén. Yo creo que somos la generación de los bienaventurados, porque a quién no nos hubiera gustado estar caminando con el Señor, ¿no? Estar ahí, viéndolo, estar ahí, teniéndolo cerca, pudiéndolo tocar. ¿No? Vimos y leemos en las Escrituras tantos testimonios que hablan de Él, de lo que Él mientras anduvo hizo, pero nosotros tenemos una ventaja a los hermanos que estuvieron presentes con Jesús. Y esa ventaja es que somos bienaventurados porque creemos sin verlo físicamente. ¿Sí? Por eso que necesitamos tener la revelación de Jesús en este tiempo. Para poder entender todas las cosas como funcionan en el mundo espiritual, necesitamos tener la revelación de Jesús. Si tenés una Biblia, antes de eso quiero bueno, eso lo hizo Candela. Les digo porque estaba papá y qué ponemos. Y yo por ahí tenía un título un poquito más formal y ella me dijo, no, papi, vamos a poner otra cosa. Bueno, ¿qué se te ocurre? Así que dijo, bueno, vamos a poner enfocados. Y puse una foca. Y le digo, ¿te parece? Sí, déjala, me gustó. Y no está mal, me dice, porque es foca y nos tenemos que, bueno, ahí ya sabrá, después le preguntan por qué se les ocurrió. Pero la idea es que nos conozcamos un poquito. Creo que hay una imagen, una fotito que les quiero mostrar. Bueno, ahí estamos, esa es mi familia, mi esposa me acompaña en esta mañana. Llevamos 33 años casados, gracias al Señor, y formamos esa familia. Algunos le conocen, a los chicos acá y a Gonzi también. A Cami y a Jonah, no sé si algunos le conocen, pero bueno, ahí está. Este chico me llevó mi hija. Este muchacho que nosotros amamos es nuestro yerno. Está casado con Cami y bueno, Gonza y Cande están en casa con nosotros todavía. Así que porque nosotros cuando nos pusimos de novio con la que hoy es mi esposa, antes de hacerlo, nos sentamos a hablar y dijimos qué íbamos a hacer porque Dios nos había llamado. Y teníamos que coincidir en ese punto porque no era lo mismo estar casado con una persona que no acompañara lo que Dios había hablado o cuál era el propósito que tenía con nosotros, y nos pusimos de acuerdo y coincidíamos en eso. Entonces dijimos, ese es el punto de partida para poder formar una familia y emprender un camino, ¿no? Estar de acuerdo, porque es imposible que vayamos dos por el camino si no estamos puestos de acuerdo. Así que ahí comenzamos nuestra historia. Gracias al Señor, llevamos ya 33 años, como le decía, y servimos al Señor como pastores ya hace muchos años. La iglesia ha tenido algunos cambios en los últimos años de la pandemia para acá, pero bueno, no vine a hablar de nuestra iglesia o de nuestra congregación, sino que vine a tratar de enfocarme y enfocarnos en la palabra en esta mañana para que podamos ver qué es lo que el Señor ha preparado en este fin de semana. Así que agradezco la invitación a los que organizan el Encendidos. Estamos muy felices de poder servir a la iglesia del Señor. Muy bien. Antes de ir a la palabra, si tenés ahí una Biblia, me gustaría que te puedas ubicar en el Salmo 73. Vamos a trabajar un poquito con ello. Este es un salmo muy interesante.
que nos va a dejar en esta mañana, creo que una gran enseñanza en cuanto a lo que pasó en la vida de una persona muy, muy particular, que fue Asaf. Pero tened un poquito ahí la Biblia. ¿Por qué traje este tema? Porque en realidad hay una gran necesidad en la sociedad que vivimos, hay un gran interrogante ante las preguntas, ante los desafíos, ante las dificultades que se viven en la comunidad donde nosotros somos parte, ¿no? Porque no te olvides que si el Señor nos ha puesto en este lugar es para que afectemos, para que podamos influenciar, para que podamos cambiarle la historia a la gente. Y nosotros no cambiamos corazones, porque en realidad lo que hacemos es llevarlos al Señor, les hablamos las cosas que el Señor nos habla a nosotros, pero es interesante que podamos pensar por qué pasan las cosas que pasan en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué vemos tanta desigualdad? ¿Por qué vemos que hay una gran cantidad de personas que sufren hasta vivir en el estado de pasar hambre? ¿Y por qué vemos que hay una poca cantidad de personas que tienen, hasta parece que estuvieran tocando el cielo con las manos? ¿Por qué hay una sociedad donde vemos que hay mucha injusticia? ¿Por qué hay una sociedad que hay mucho egoísmo? ¿A qué se deben esas cosas? Bueno, precisamente hay una causa. Esa causa es la que en esta mañana me gustaría que veamos juntos. Y una particularidad de este salmo es que tiene que ver que la gente muchas veces necesita escuchar de nosotros respuestas. Porque a veces nosotros contamos historias, ¿no? ¿Nos gustan contar historias o no? Nos gusta contar historias, decir, bueno, no, hubo una vez un Jesús que hizo tal cosa, y sí, bueno, venía a la iglesia, que el Señor te va a bendecir, que Dios va a hacer algo con tu vida. Mira, tenemos un evento, y está muy bien que invitemos a la gente, está muy bien que hagamos partícipe de las cosas que a nosotros nos gustan a otros. Pero la gente necesita mucho más que eso. Necesita que haya una voz en medio del silencio que se da en la sociedad en la que vivimos. Y esa voz no va a aparecer como apareció el día del bautismo del Señor, que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, ¿no? Sino que hay una voz, que esa voz el Señor se la delega a la iglesia, te la está delegando a vos, me la está delegando a mí. Ese mensaje que está en el corazón del Padre es el mensaje que le da las respuestas a la sociedad que vivimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que ayornarnos, alinearnos a lo que está pasando en el cielo, a lo que el Señor está diciendo. Pero para eso tenemos que entender cómo nosotros funcionamos y cuáles son las causas o los problemas que muchas veces se nos van a presentar en la vida y que no sabemos cómo resolverlos. ¿Por qué? Porque los identificamos, pero muchas veces queremos convivir con esas cosas. Y ahí está el secreto de que en esta mañana podamos ir paso a paso entendiendo algunas cosas que ocurren. Y yo tengo ahí anotadito, no sé si lo queremos pasar a la otra. Bueno, ahí está dónde se origina el problema. El Salmo 73 va a ser una de las respuestas que vamos a ver, pero quiero que pasemos una más, por favor, donde ahí está. Y yo quiero que veamos un poquito esto, ¿no? ¿Cuál es la causa de todos los problemas que hoy vivimos en nuestra sociedad? ¿O dónde se origina el problema? Y hay un pasaje que está en Jueces, en el capítulo 17 y en el versículo 6, que es muy revelador, muy inspirador, es muy iluminador a las situaciones que hoy vivimos en la sociedad. Y ese pasaje dice así, que en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, cuando uno ve la historia, cuando uno va a la palabra y entendemos lo que pasa en la historia, nos damos cuenta que esto pasaba de generación tras generación tras generación. En ese tiempo ya habían entrado a la promesa era que Dios le había dado la tierra prometida, ¿no? ¿Se acuerdan que Moisés queda del otro lado y por mano de Josué ellos ingresan a la promesa? Josué conquista, tiene la revelación y después a Josué lo pasa a otra generación y viene Otoniel. Otoniel fue uno de los jueces, ¿no? Y durante 400 años en la historia del pueblo de Israel pasaron 14 jueces. Algunos dicen 14, otros dicen 16.
Pero en ese periodo hubieron jueces y esos jueces tenían la habilidad o el mandato divino de poder llevar justicia y hacer de que Dios sea el motivo de todas las cosas. Entonces había un rey y el rey era el Señor, era el Padre, era Dios. Pero el pueblo de Israel empezó a enredarse con muchas cosas que no le permitían que fuese la inspiración que el Padre necesitaba para esa generación. Entonces llegamos a esta conclusión. Y dice que en el tiempo de los jueces hubo un momento, un periodo donde Israel no tenía rey. En realidad sí tenía rey, porque el rey era el Padre. Pero ellos no querían a ese rey, sino que querían ser iguales a las otras naciones de la tierra y querían tener reyes como los otros tenían reyes. Y por esa causa llegan a la conclusión y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en la sociedad que hoy vivimos, tenemos que entender que esto sigue funcionando de la misma forma. Cada uno hace lo que bien le parece. Por eso tenemos los estados que tenemos, las naciones que tenemos, las consecuencias que tenemos. Vemos que hay una guerra de un país contra otro porque quiere lo que el otro tiene. Y cada uno hace lo que bien le parece. Entonces llegamos a esto. ¿Dónde se originó esto? Todo comienza en esta separación de lo divino a lo humano. Dios establece para la vida de sus hijos un mandato, una prioridad, un plan, un desarrollo, y nosotros no lo queremos. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que queremos, ¿no? Si dijéramos algo vulgar, hacemos lo que nos antoja, lo que se nos ocurre, lo que tenemos ganas. Y no estamos acá para hacer lo que se nos ocurre, lo que se nos antoja y lo que tenemos ganas, sino que estamos acá, y si vos estás acá es porque Dios pensó en la eternidad que hoy tendrías que estar acá. Y en ese pensamiento, Dios establece tu vida para algo específico. Y ese específico es lo que nosotros muchas veces decimos propósito. Pero ese propósito no se puede llevar adelante si no tenemos algo que es fundamental en nuestra vida espiritual, que es identidad de hijos. Porque cuando tenemos identidad de hijos, entonces detectamos rápidamente cuáles son aquellas cosas o las causas de que el Padre deje de ser el rey de tu corazón. Pero yo quiero que hablemos un poquito de este salmo. Perdón. Israel había perdido la autoridad central de todas las cosas. Y aún algo mucho más profundo, no reconocían la autoridad de Dios como rey. Y esto sigue pasando ahora. Esto no pasó hace muchos años, sigue pasando ahora. Por eso que vamos a ver un poquito esto. Vamos a definir la palabra pecado antes de ir al Salmo. ¿Qué es pecado? A ver, alguien que me ayude. ¿Cómo? Y porque lo están leyendo, ¿no? No importa. ¿Qué es errar el blanco? A ver, errar el blanco. ¿Todos sabemos qué es errar el blanco? ¿Qué se te viene a la mente? Me dijeron que tengo libertad de moverme por donde quiero, ¿no? Que desconstructemos. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Pensemos, vamos. ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Porque alguien una vez me dijo, errar el blanco es el pecado que hago. Y yo lo miré y digo, ¿cómo? Sí, es el pecado. Es todo lo que hago mal. Con una cara así media. No es lo que hacemos mal. Lo que hacemos mal es la consecuencia de no estar alineados con el plan de Dios. Entonces, pecado es mucho más que lo que hacemos mal. Pecado es no pegarle al objetivo que Dios trazó para mí,
que Dios trazó para vos. Dios en la eternidad escribió y dijo un día va a nacer y puso tu nombre y le ocurrieron cosas. Dijo, pero esta persona va a tener esta característica, va a tener esta personalidad, va a calzar 41, 42, va a medir 1,70 m, 1,80 m, 1,50 m, 1,90 m, va a pesar algunos kilos, algunos nosotros le damos una mano al Señor y le agregamos. Pero Dios ya lo había pensado en la eternidad, entonces dijo, para ese día y para ese tiempo vas a estar en este lugar, vas a ser parte de la ciudad de Mar del Plata, vas a ser parte de una iglesia de Mar del Plata, una congregación, pero hay un propósito mucho más grande que ese, que es que tenemos que afectar a la generación en la cual nosotros nos movemos. Entonces, en ese plan, Dios dice, vas a impulsarte para ahí. ¿Y yo qué hago? Todo lo contrario. Entonces, pecado es errar al blanco, no dar al objetivo que ya está diseñado para mí. Y la consecuencia, por eso digo que lo que hacemos mal no es el pecado, sino la consecuencia de errar a la voluntad revelada de Dios para tu vida. Es todo lo que Dios estableció para mí, que yo digo, no me interesa, yo hago lo que se me da la gana, no quiero que gobiernes mi vida, no reconozco tu autoridad sobre mí, vivo mi propia vida, yo me manejo dentro del perímetro anarquista de mi propio corazón y decido lo que quiero decidir. Eso es errar al blanco. No reconozco la autoridad de Dios en su totalidad, pero voy a la iglesia. Hay momentos que me pongo a llorar en la reunión. Señor, qué canción. Decía un pastor amigo mío, los domingos somos en la iglesia la gloria, el esplendor de Israel, la plenitud, y el lunes por la mañana somos las ratas de Jerusalén. Porque ya nos olvidamos de todo lo que pasó el fin de semana. Entonces ese cambio de actitud, esa separación se debe a que yo no le he dado todavía al Señor el 100% de las decisiones de mi vida. Eso se llama pecado. Pero en esta mañana yo me acordaba, y al final no pude hacerlo, porque cuando estaba en mi preadolescencia y teníamos la clase en la escuela dominical en aquel tiempo, allí en Calle Italia, y el maestro, un amigo, un líder en aquel tiempo, una mañana viene a la clase, teníamos todos los domingos a la mañana con él, éramos adolescentes, así que en esa mañana el hermano Horacio entró con una tabla, la Biblia en el otro brazo, una tabla, y envuelta en diario algo que no sabíamos qué era. Entonces dijimos, ¿qué va a hacer hoy la clase? Así que éramos 4 o 5, no éramos muchos. Él se sentó en el banco de madera, nosotros ahí de frente, algunos del costado, y saca la tabla. Pone la tabla arriba de la mesa y por allá desenvaina una cuchilla así. Y acá nos mató a todos. Dije, este se volvió loco. No, claro, yo dije, Señor, te pido perdón por las dudas si no estoy con vos con comunión. Y no, él sacó la cuchilla, la desenvainó, la Biblia al lado, y hizo, ¡puf! La clavó en la tabla. Y la cuchilla decía, ¡ting! Hoy, a la mañana, vamos a hablar el tema, dar muerte al pecado. Y yo digo, transpirábamos todos. Digo, menos mal que no nos mató. Fíjense, debe haber pasado ya unos 40 años de aquel momento. Nunca me olvidé el ejemplo que él dio. Y este punto es dar muerte al pecado en tu vida. Ese es el punto. Porque si el pecado sigue gobernándome, yo no voy a poder vivir en la plenitud y en las cosas que Dios tiene diseñadas para vos y para mí. Antes de pasar al otro punto, vamos a ir viendo algunas cosas, pero quisiera orar, parar acá y orar. Me gustaría que oráramos y que por un minuto, no más de eso, puedas cerrar tus ojitos, identifiquemos aquellas cosas
Identifiquemos aquellas cosas que nosotros sabemos que no las controla el Señor. Identifiquémoslas. Ahí, tomate un minutito, no te distraigas. Todos sabemos, todos las conocemos, pero me gustaría que las identificáramos y que le demos muerte. Padre, yo te pido que nos traigas a la memoria ahora todas estas cosas que nos seducen, que nos engañan, que nos perturban, todas estas cosas que no nos permiten estar alineados con lo que está sucediendo en el cielo, Señor. Yo las conozco. Señor, el salmista decía que él las veía, pero rogaba que no quites el Santo Espíritu de él, que no nos alejes de tu presencia. En esta mañana, Padre, te pedimos perdón por todas estas cosas que nosotros estamos identificando. Señor, tal vez no son cosas malas solamente, tal vez son cosas buenas, pero que ocupan el lugar tuyo en mi vida y que no me permiten vivir en la plenitud de todas aquellas cosas que vos estableciste para mí. Te lo pedimos juntos en este día. Queremos dar muerte al pecado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahí el salmista lo primero que hace es decir, dar una declaración doctrinal en cuanto a esto que es fundamental. Él dice, bueno es Dios para con todos nosotros. Todos creemos que Dios es bueno, ¿verdad? Creemos que Dios es muy generoso. Bueno, él entiende esto y después dice, bueno, para con Israel y para los que tienen limpio el corazón. Pero después sigue diciendo lo siguiente, dice, en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Después vamos a explicar eso. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen o preguntan, ¿cómo sabe Dios todo esto? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, dice Asaf, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿No? Y fuera de ti nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Interesante. ¿Quién era Asaf? ¿Cuántos conocen a Asaf? Lo leemos en la Biblia. Asaf era uno de los levitas principales. Asaf era alguien que David, de mucha confianza de David, podríamos decir que era la mano de derecha de David. David era el salmista, alguien que tenía un corazón genuino para con Dios. Y dice Crónicas que Asaf era, fíjense quién era Asaf. Entonces, en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. O sea, Asaf era alguien importante delante de Dios, pero también era alguien importante para David. Este Asaf, que menciona, que escribe este salmo, que desarrolla estas cuestiones que le pasan en su vida personal, es este hombre que estaba de continuo en el templo viendo a David, su líder espiritual, cómo adoraba a Dios. Él tenía la bendición de poder estar ahí delante y poder verlo, cómo David se movía, qué era lo que David hacía. Fíjate lo que dice. Y David dejó allí, Crónicas 16:37, dice esto, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. ¿Saben qué es lo que va a estar haciendo la iglesia cuando el Señor venga? Dice la Escritura que la iglesia va a estar orando noche y día, todo el tiempo, en cada momento. Esto no quiere decir que la iglesia va a estar encerrada en un lugar sin estar influenciando la sociedad en la cual vive. Significa que de continuo la necesidad de tener la dependencia y la revelación de Jesús para esta generación nos va a llevar a tener intimidad profunda, que es lo que necesitamos todos. Entonces, en esta revelación que tiene Asaf, él entiende esto y dice, ¿por qué? Porque David había entendido que antes, ¿se acuerdan cuando estaba el arca de la presencia de Dios que había un velo? ¿Sí? Y David había traído el arca a la ciudad de Jerusalén y había hecho una tienda y la había puesto en un lugar visible. Interesante. Ese lugar visible, antes de que David estuviera, tenía unas cortinas. Esas cortinas hacía que la gloria de Dios no matara al pueblo, ¿no? La presencia, la santidad. Entonces, David entiende algo y dice, ay, me doy cuenta que acá hay algo importante. Cuando adoramos a Dios de continuo, no necesitamos la cortina. Entonces, ¿qué hace David? Dice, vamos a traer adoración día y noche. Que haya de continuo en el templo, en el santuario, en el tabernáculo, en el lugar donde estaba el arca, gente, eran los levitas. Los levitas no tenían propiedades, no tenían dinero en efectivo, comían lo que estaba en el templo. Se abastecían de las cosas que estaban ahí, no tenían otros recursos, pero sí tenían una gran responsabilidad, que era estar de continuo, día y noche, delante de la presencia de Dios, adorando. ¿Saben lo que hacían los levitas? Algunos tocaban la guitarra, no había guitarra como las nuestras, ¿no? Otros tocaban el tambor, otros cantaban, otros danzaban, otros gritaban, otros oraban, otros hacían silencio, pero era de continuo. David entendió que si había todo el tiempo gente adorando a Dios, no hacía falta un velo. Eso cambió en Jesús claramente, Él lo partió y ahora tenemos a Él en plenitud de nuestra vida. Pero es interesante entender esto. Fíjate lo que dice el rey Ezequías, dice, y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. O sea, David y Asaf eran los líderes de alabanza de aquel tiempo. Así que no sé dónde está David y Asaf acá. Pero esta era la identidad. David era el salmista, aquel que podía interpretar lo que estaba pasando en el corazón del Padre. David tuvo la particularidad que en su característica principal no fuera que sobresaliera
de su imagen, sino que identificara lo que estaba pasando en el cielo y publicarlo acá en la tierra. Por eso se escriben los salmos, la poesía que hay en el salmo. Y llegamos a este hermano, a este muchacho Asaf, que dice lo siguiente. A ver, ¿dónde andamos? Bueno, hay uno menos, uno antes, por favor. Porque ahí hay unas cosas que yo las tengo, pero que ustedes no las tienen. Después, si quieren, les mando los apuntes. No los pude pasar ayer porque no tenía el correo, pero un error mío. Pero después se los voy a pasar. ¿Qué dice Asaf en esto? Asaf entiende que Dios es bueno, pero también entiende que él casi se resbala, casi pierde el rumbo de su vida, casi se le va de las manos lo que hacía, lo que era. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de los arrogantes. ¿Alguno conoce algún arrogante? ¿Sí o no? ¿Conocemos los arrogantes o no? ¿Saben? Los arrogantes, por ejemplo, dicen, yo no me equivoco nunca. Todo lo hago bien. Difícilmente que me encuentres un error. Roban, pero no importa. Yo robo, pero hago. ¿No? Cualquier similitud, pensamiento con la realidad es una casualidad. Pero el arrogante tiene esa particularidad de decir, no importa, hago lo que quiero, no me interesa lo que hacen los demás, a mí me va bien, yo hago lo que quiero, lo que se me da la gana, vivo la vida que me place vivir. Ese es un arrogante. Entonces Asaf, ¿qué es lo que ve? Él dice, Dios es bueno para con Israel, para los de limpio corazón. Pero en cuanto a mí, dice, en cuanto a mí, yo, Asaf, el líder, el segundo de David, casi me pego una patinada, casi piso pasto, dice un pastor amigo mío. Casi se me deslizan los pies, o sea, en otras palabras, casi pierdo el rumbo de mi vida que estaba alineada con Dios. ¿Por causa de qué? De los arrogantes. Porque empecé a mirar cómo ellos prosperan. Ellos les va bien. Ellos, sin hacer esfuerzo, tienen los bolsillos llenos de plata. Cambian los autos todos los años. Tienen casas con piletas de natación. No les cuesta esfuerzo como a mí trabajar todos los días. Entonces él se empieza a plantear y cuestionar cosas. Esto es una crisis de fe que empieza a pasar en una persona que servía al Señor. Para todos los que servimos, para todos los que ministramos, para los que oramos por la gente, para los que servimos en una iglesia, los que ministramos, los que evangelizamos, los que discipulamos, a aquellos que hemos dedicado la vida al servicio del Señor, quiero decirte que estas crisis nos van a pasar. Nos van a pasar. No todos los días es Espíritu Santo y fuego, revelación de la nube del cielo, de la gloria del Señor, de los ángeles que me acompañan. No todos los días. Hay un día que nos vamos a sentir mal. Y así se sentía Asaf. Asaf era un profeta vidente que tenía la particularidad de ver lo que pasaba con el líder David y a escribirle. Él le ponía notas, música, escribía lo que David hacía. Fíjense qué interesante, David fue el primer rey, después de Saúl, que lo primero que hizo es renunciar al trono donde estaba sentado para ir a donde estaba el arca de la presencia de Dios. Y pasaba tiempo en el arca de la presencia de Dios y había dejado vacío la silla del trono de los placeres, de la gloria que le habían dado y le había designado Dios para conducir al pueblo. David establece nuevamente la comunión y pone a Dios como rey, y él lo que hace es renunciar a ser el rey de Israel para que vuelva a ser el Dios del cielo que gobierna la vida de toda la gente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y yo me hice una pregunta, ¿quién gobierna tu vida y tu corazón? ¿Dónde nace la autoridad que determina las decisiones que tomamos en la vida? ¿Dónde? ¿Cuál es la fuente que nutre la esencia de tu ser, que te da la personalidad, que le pone equilibrio y que marca el rumbo en las decisiones que tomamos todos los días? ¿Dónde está? ¿Quién es?
David entendió que si Dios no era el rey, el pueblo se moría. Y quiero decirte que si nosotros no entendemos que Él es el rey, el pueblo y esta generación se muere sin Dios. Y esta generación se está muriendo sin respuestas en las crisis que viven todos los días. Pero la responsabilidad no la tienen los que no conocen al Señor. La tenemos nosotros. Aquellos que decimos, cantamos acá, Señor eres mi rey, Señor eres el todo, Señor tú eres el amado, tú eres el deseo de mi corazón. Pero que muchas veces cuando salimos de la puerta del lugar de reunión, parece que lo hubiéramos dejado acá adentro. Y no afectamos y no cambiamos a la generación que nos rodea. Nos emocionamos, lloramos, entendemos, pero no transformamos. ¿Por qué? Porque Él no es la fuente de autoridad en nuestra vida. Pero Él es el Señor. Te dije que no iba a ser simpático con vos hoy, que no venía a hacer amistad con nadie. Y Asaf entendió esto, que había puesto los ojos en los arrogantes, que había mirado cómo prosperaban los demás. Seamos sinceros, ¿no nos gusta eso? No, yo tengo ojos para el Señor. ¿No nos da bronca que aquel que no hace nada? No, yo que vengo todos los domingos a la reunión, me levanto a orar, leo la Biblia. Señor, y este loco que no hace nada, mirá el auto que se compró. Yo que sirvo al Señor desde que soy jovencito, dediqué mi vida, me consagré, hice todo. Mirá cómo vivo. Y ese deseo profundo del corazón identifica que el que está al control del gobierno de mi vida, en el cerco, en el perímetro de mi corazón, no es el Señor. Soy yo mismo. Son mis deseos. En vez de poner la vista, como dice Hebreos, ¿no? Allí en el autor y consumador de la fe, pongo la vista, ¿dónde? Deseando las cosas que otro tiene. ¿O no? No me pasa a mí nada más. Claro, yo no me di cuenta que en esta mañana estaba ante todos los ángeles que están del cielo y quedé expuesto como el único pecador frente a todos ustedes. ¿O no nos gustan las cosas que tienen los demás? Si no, no nos vestiríamos como nos vestimos, ¿o no? Ay, mirá la hermana, qué campera. Es de Chanel, de Coco. Pero Señor, tú eres mi vestido. Tú has puesto, en realidad, la envidia que le tiene. Y Asaf, en un momento se le embotó la mirada, dijo, ¿qué estaba haciendo? Empecé a mirar los otros y le recordó esto. Yo me acuerdo de una historia que pasó en Jueces. El pueblo empezó a pedir rey como los otros reyes tenían en la tierra, los otros pueblos. Y Dios dijo, déjalo, dijo Samuel, déjalo Samuel, déjalo que elijan ellos, déjalo. Pero Señor, tú eres el rey, no importa. Vos dejá que estos se van a dar un palo y un día van a entender. Así que ahí apareció Saúl. Saúl era un rey como muchos de nosotros, egoísta, pensaba en él. Su hijo ganaba las victorias y él se las atribuía. Era arrogante. Entonces Asaf identifica que estas cosas le empezaron a pasar. Una crisis. Pero después dice, ahora sí, podemos pasar al otro. Pero después dice esto. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Hasta que fui a un lugar donde me encontré con alguien que yo servía, que yo estaba todo el tiempo ahí,
hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Esta palabra comprendí quiere decir, me di cuenta la diferencia que hay entre aquellos que amamos y aquellos que no aman al Señor. Entendí, no es que los estoy poniendo en un lugar de otra categoría menor, sino que Él se da cuenta el valor que tiene tener la presencia de Dios en la vida de un hombre. Llámese hombre o mujer, es lo mismo. Él entendió, Él comprendió que lo que necesitaba la gente, que era arrogante, que se daba todos los placeres de la vida, era lo que Asaf tenía. Ellos necesitaban a Dios gobernando su propio corazón. Entonces Asaf no lo juzga. Asaf entiende esta verdad y dice, necesitan lo que nosotros tenemos. Mis queridos amados, en esta mañana, si salimos de encendidos de la misma manera que entramos, esto fue un fracaso. Ahora sí, en esta mañana nosotros identificamos como se dio cuenta Asaf y dijo, hasta que cuando me reuní aquel sábado por la mañana, el viernes por la noche, el sábado por la noche y el domingo en este fin de semana, que yo me determiné a ir a este retiro, a este lugar, a este congreso, como lo quiera llamar, en ese lugar entendí la necesidad que tiene la generación a la cual yo soy parte. Yo entendí que viven sin Dios, sin respuestas y en una permanente crisis de identidad. 11 chicos se suicidan por día, adolescentes. Lo peor de todo es que tienen entre 10 y 17 años. La cuenta da 22 personas por día se suicidan entre 10 y 35 años, completando el otro 50%. Eso me quiere decir algo. Eso nos tiene que mostrar que en la sociedad, y no estoy hablando en el mundo, estoy hablando de Argentina, mi país, esto me tiene que dar una lectura de que la influencia de la iglesia sobre la sociedad aún no es fuerte. Entonces, si yo entiendo que si vine este fin de semana a este lugar es porque Dios te trajo para que a partir de hoy Él sea el rey, la fuente, la autoridad, el que gobierne y domine tu vida, el que nos haga alinear y ver el plan que se estableció en la eternidad para que recobres la identidad de hijo y que como hijos amados que somos podamos influenciar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Dónde? En la escuela, en el trabajo, en el barrio, en la cola del banco, donde nos movamos. Necesitamos una generación encendida. No que venga a cantar al culto, sino que vaya a tocar gente que se está perdiendo sin esperanza y sin Dios. Esa es la diferencia. A mí me gusta estar y adorar con todos ustedes. Pasaría horas, días. Pero la gente necesita que los toquemos. Asaf entendió esto. Dice, yo tenía un propósito, de repente estaba con David, escribí y me di cuenta que empecé a mirar otras cosas que no eran buenas. Y eso nos pasa a todos. Me pasa a mí, te pasa a vos. Porque si no nos pasara, seríamos unos hipócritas. Pero el darme cuenta que estando en el lugar correcto, las cosas se vuelven a alinear en mi vida personal. Se alinean. Se alinean. Le preguntaban a él, ¿cómo sabe Dios? Verso 11. ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Estas son las preguntas que se hacía la gente. ¿Cómo sabe Dios todo esto? ¿Dónde está la respuesta? Y Asaf dice que él estaba vacío. Dice,
he aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, dice, he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia. Ese en vano significa vacío, él estaba vacío, se sentía vacío. Pero él entiende esto, dice, Señor, yo sé que estoy en esta condición porque corrí mis ojos de las cosas que se habían establecido para mí. Yo quiero que en esta mañana recuperes tu identidad de hijo. Pero yo soy hijo del Señor, sí, somos hijos. Pero una cosa es saber que soy hijo, otra cosa es entender que soy hijo y para qué estoy y para qué el Padre me tiene en este mundo. Porque todos podemos decir somos hijos, ¿sí? Todos podemos decir, sí, yo voy a la iglesia. Todos podemos decir, yo canto. Yo hago instituto bíblico. Pero no llevamos adelante el designio del Padre, la voluntad del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su voluntad, su deseo, lo que se le pasaba por la mente. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros estamos acá para hacer la voluntad del Padre. Cuesta horrores, porque combate permanentemente estos pensamientos. Él se sentía vacío, él se sentía sin respuesta, él se sentía que tenía punzadas, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Él se sentía agobiado por todas estas cosas. Se sentía un falso, me siento un falso, porque yo tengo que ir a la iglesia y tengo que ministrar. Los que servimos tenemos que servir, los que enseñamos tenemos que enseñar. Pero él se sentía vacío, un falso. Si tanto Dios tiene poder, ¿por qué no me pongo la mano y me sano? Él se sentía así y muchas veces nosotros nos sentimos así, ¿o no? ¿O me pasa a mí solo nada más? Yo me siento así. Evidentemente Dios tiene algo muy especial con vos porque esta semana para mí fue una terrible lucha, toda la semana. Y hoy hasta hoy a la mañana antes de llegar acá. Digo, Señor, ¿tenés algo preparado? Porque evidentemente estos chicos están haciendo un desastre, o sea, en el buen sentido, ¿no? Espiritual, están movilizando todo. Porque si yo tuve una semana previa de esta, no me quiero imaginar lo que vas a hacer. Pero estas cosas nos van a pasar. Echamos la culpa muchas veces a las cosas que nos pasan. A veces nos ponemos en el papel de psicólogos, nos queremos autoexaminar y decimos, no, esto me pasa porque evidentemente mi mamá o mi papá eran de esta manera o mi abuelo era así, entonces la culpa no es mía, es de mi papá, de mi mamá que me criaron de esta forma, pero a mi mamá y a mi papá la crió mi abuelo y a mi abuelo la crió mi tatarabuelo y así buscamos la generación donde surge el problema. Y en realidad le echamos la culpa a la reina de España del siglo XII. Ella es la culpable de porque yo tenga que vivir esto lo que estoy viviendo ahora. Y hasta cuando no nos resulta le decimos la culpa la tiene el diablo. Vieron que tenemos, diablo vos tenés la culpa. Y el diablo está ahí, yo no tengo nada que ver acá. Sos vos solito, vos te alejaste de Dios, al que vos creés, yo no tengo nada que ver. ¿No? Pero ese conflicto es permanente. Y somos esas personas que permanentemente echamos la culpa a alguien de las cosas que nos pasan. No nos hacemos cargo. Y quiero animarte a esto, que te hagas cargo. Porque Dios tiene cosas muy profundas con tu vida. No quiere unos hijos, una generación de hijos livianitos, flojitos. Dios tiene hijos fuertes, fortalecidos, nos dio todo. Nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revelará todas las cosas que Él enseñó. Él es el que lleva nuestra oración, la decodifica delante del Padre. Mira, quisieron decir esto. No estaban orando por mí, por ellos, estaban orando por la gente. Sí, el Padre dice como si no conociera las cosas, ¿no? Pero tenemos todas las herramientas, tenemos todo lo que necesitamos para hacer la iglesia que marque la diferencia, que marque la diferencia en esta generación. Los salmos, para
para a veces entenderlos un poquito. Vieron que los salmos tienen una particularidad. Normalmente cuando le ponen música, le ponen notas muy bajas, esas notas más melancólicas, ¿no? Esas notas, ¿cómo se llaman? Las negras, ¿está bien? Las que son más bajitas. Ese tono menor, ¿no? Tonos menores y empieza, porque tú, Señor, y empieza, porque yo me sentía que me caía del rascacielos y que los leones me perseguían y que se me caían los ojos de la cara y sentí que me estaba abrumado porque los leones me mordían los pies y los perros los huesos se me consumen de fuego y todo. Y los salmos tienen esa particularidad hasta que llega un momento que dicen, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi fortaleza, que en un momento se despierta, ¿no? Y estaban dormidos, ¿sabes? Pero Señor, la angustia me supera. Caerán a mi lado 1000 y 10.000, que se me están cayendo todos encima. Las bocas que dicen, que hablan de mí, todas las bocas hablan mal de mí, no habrá uno que hable bien. Todos hablan mal. Y me persiguen los perros, el cazador, la saeta, la peste. Todo el salmo son así, tiene ese tono. Pero en un momento hace clic. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi roca, el que levanta mi cabeza. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me llegarán. Con tu escudo me cubrirán. ¿No? Esa seguridad. Y Asaf identificó eso en el ¿dónde? En el lugar secreto. Por eso que decía Ariel, creo que ayer decía a la noche, de lo secreto a lo público. ¿No? Y ahí está la clave de todo esto. En entender, tener la revelación. Él vio la posteridad, lo que les pasa a las personas que viven lejos de Dios. Esto es lo más importante. La revelación no viene de filosofar, sino de encontrarse con Dios. La revelación no viene de filosofar entre nosotros de la vida, sino cuando nos ponemos en la presencia del Señor. Cuando estamos en ese lugar. Ahí quedamos expuestos, ahí vemos nuestro propio corazón, identificamos las cosas que causan dolor, aquellas cosas que nos llenan de amargura. Fíjate lo que dice el verso 21 y 22, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía golpes, o sea, punzadas. Amargura es levadura. ¿Saben lo que hace la levadura? La levadura cambia la masa, la hace... Es una cuestión, la hace explotar, ¿no? Ese hongo hace que cambie la forma, tome otra forma. Lo que pasa, por eso la Escritura dice que no haya levadura en nuestra casa. Esa figura quiere decir de que no haya nada que nos deforme del propósito que tenemos. Esa es la idea. Entonces él dice, se amargó mi corazón, se llenó de tristeza, de amargura, siento punzadas, empezó a sentir el dolor, eran como golpes de filo. Entendió lo que delante de Dios pasaba por su propio corazón. En la presencia de Dios, Dios no nos va a pedir solamente que entreguemos las cosas malas. ¿Vieron que nosotros tenemos, Señor, te entrego este vicio que me ata? Gloria a Dios, te lo he entregado. Solté esto que me hacía mal. Sí, Señor, no lo quiero más en mi vida. Esto que me perturbaba te lo doy. Hasta que un día el Señor, mírenme bien, te diga, dame eso que tanto amas. Pero no es malo, Señor. No importa. Lo quiero. Pero no es un vicio. No importa. Dámelo. Pero me costó mucho. Dámelo. Porque la única forma de que venga lo nuevo a tu vida es que entreguemos algo a cambio. No se puede llenar algo que está lleno de otras cosas.
No se puede llenar algo que está lleno de otras cosas. Y Asaf lo entendió. Mis amados, si en esta mañana, si en este fin de semana estamos acá, es porque entendemos que hemos venido a vaciarnos de nosotros mismos para ser llenos de Dios. Amén. Y ese es el secreto. Esa es la clave de todas las cosas. Ya termino. El carácter del Padre es amoroso. Dios es amoroso, Dios es bueno. Dios nos va a pedir las cosas que más amamos. Los que somos papá sabemos el valor que tiene un hijo. Pero cuando nació y lo tuvimos en nuestras manos, lo que hicimos fue presentárselo al Señor. Aquellos que son padres me entienden, ¿no? Y cuando los presentamos al Señor, no los presentamos para que Él me lo cuide hasta que crezca y que yo lo disfrute hasta que crezca. Lo presentamos diciéndole, Señor, su vida es tuya, te pertenece. Lo consagramos para que hagas lo que quieras con Él. Para que lo tomes en tus manos y que forjes el carácter tuyo en Él. Lo entregamos para que lo dispongas de Él. Ahora, la formación, el trabajo espiritual, la dedicación es de los papás, la responsabilidad es nuestra. Para que esa promesa, esa entrega que hicimos aquel día, el día que cumpla el tiempo señalado, lleve adelante los propósitos de Dios. Amén. Esto es un conjunto de cosas. Entonces, el Padre dio lo mejor que tenía para que nosotros tengamos lo mejor del Padre en nuestra vida. A Dios le hubiera costado decir, ya está, les cambio la mente, los reseteo, listo, se terminó, los reseteo, no me gusta esta generación, los reseteo, tic, pongo un par de comandos, los reseteo, listo, se terminó la historia. No, el Padre entendió y dijo, la única forma de que ellos conozcan mi amor es que entiendan que yo estoy dispuesto a darlo todo por ellos. Y Dios dio a Jesús por todos nosotros. Lo mejor que Él tenía. Y para nosotros Jesús es lo mejor que tenemos. Y el Padre en esta mañana nos está diciendo que para tener lo mejor, nosotros tenemos que dar lo mejor que tenemos para recibir lo mejor que Él tiene para nosotros. ¿Me puedo expresar bien? El verso 23 dice, con todo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me tomaste de la mano derecha, un día lo escuché a alguien que lo predicó, me gustó mucho, y dio esta figura, es que yo estoy acá en el presente, acá donde vivo, acá en la tierra, y somos seres espirituales, ¿sí? Espiritualmente Dios me toma de la mano derecha y Él se estira de la eternidad, me lleva a mí desde acá hacia allá. Es la figura, me tomaste de la mano derecha, me estás llevando desde acá hasta la eternidad. Significa que no me soltás de la mano, pertenezco, ahora me tenés agarrado. Voy a ir ¿a dónde? Hacia donde vos estás en la eternidad. Ese es mi destino. Y muchas veces no lo entendemos, decimos, Dios me agarra de la mano derecha como que me llevara así paseando. No, Él me está llevando hacia allá. Él me está diciendo, yo te estoy llevando a toda la gloria mía, a todo lo que es mío, y de ahí te voy a nutrir, te voy a llenar para que de tu interior corran ríos de agua viva.
Es el lugar. Y esa relación es la que necesitamos recobrar. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él entendió que Dios lo tenía agarrado de la mano. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es el Señor para siempre. ¿Pero para qué todo esto? El tercer punto de esta mañana es que Dios nos está llamando. Por eso hace un ratito cuando empezamos vi un Natanael acá, que estaba luchando, que está luchando. Dios quiere que sean muchos, pero yo pude ver a uno. Y si esto valió la pena por uno, ya está hecha la tarea y vendrá el gozo del Señor. Pero en el contexto que se dan estas cosas es en el cuerpo, que es la iglesia. Hoy padecemos el problema de identidad. Tenemos muchos hermanos nuestros que dicen, yo con Dios estoy bien en mi casa, no necesito de la iglesia. No hace falta que me junte. Pero Dios no lo pensó así. Yo tengo un cuerpo, ¿y qué es la iglesia? Y yo me muevo en medio de las alabanzas de mi pueblo. Acá cuando nos toca ministrar y tenemos que ungir la gente con aceite y se me pega toda la mano y ando con la servilleta. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque Dios lo quiere así. No importa, no vale lo que yo quiero, vale lo que Dios quiere. Y este desafío me gusta y termina el Salmo diciendo, enumerar tus obras, por cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Contar las obras no significa contar las obras, sino contar, 1, 2, 3, identificar que pasaron cosas en los 20, 30, 15, 40, 50 años de nuestra vida, de las cuales Dios fue haciendo cosas con nosotros. Pasamos crisis, pasamos problemas, nos frustramos, nos caemos, nos volvemos a levantar. Y contar las obras que dice Asaf es identificar las cosas que Dios fue haciendo en tu vida personal, para que demos testimonio de que aunque somos frágiles, aunque nos cuesta horrores, tenemos un Dios que nos sostiene por la mano derecha y no nos larga. Mis amados, esta generación, esta es nuestra responsabilidad, no es de otros. No, bueno, el pastor que haga su trabajo, el evangelista, el maestro, el apóstol, el profeta. No, es nuestra. Vamos a los congresos y nos llenamos de Dios. Pero no tendría sentido si cuando volvemos a la calle, donde pasan las cosas, a donde nos enfrentamos con la crisis, donde nos duelen las cosas que pasan, donde muchas veces perdemos la orientación, todo eso no echar fruto por lo cual Dios trabajó todos estos días con nosotros. Entonces sería en vano. Y yo quiero orar por aquellos que hoy dicen, Señor, yo he venido como Asaf, he empezado a poner los ojos en las personas que son arrogantes, los que parece que le va bien, el modelo de vida que nos ofrece la sociedad es esta, ¿no? Las publicidades permanentemente dice, el hombre exitoso es este que se baja de una Ferrari, qué sé yo, que viste de tal manera, que se pone tal marca de ropa, usa tal teléfono, tiene tal computadora o come tal cosa,
o vive en tal lugar. Pareciera que ese fuera el modelo. Pero el modelo no está ahí, porque todos con todas estas cosas, si no conocen al Señor, su destino es la muerte eterna. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Para qué? Para contar tus obras. Identificar todos los procesos que pasamos juntos, en los cuales Dios me trató. Trató ese corazón que estaba herido, que estaba frustrado, que está cansado. Los que somos pastores, los que ministramos, muchas veces no tenemos ganas de ir un domingo a orar por la gente. ¿Ustedes se creen que yo me levanto todos los domingos con la revelación del cielo? No tengo ganas. Me cuesta horrores a veces ir y ver, y me pregunto montones de cosas. Pero enseguida viene a la memoria, si yo fui capaz de darlo todo, ¿por qué no lo das todo, aunque no tengas ganas? ¿Por qué no me das lo mejor que vos tenés? Porque yo te voy a dar algo mucho mejor que esto. Aunque hoy no lo entiendas, un día lo vamos a entender. ¿Amén? ¿Podemos estar de pie un minuto? Señor, en esta mañana estamos en este lugar, podemos disfrutar tu presencia porque nos damos cuenta que estás, lo creemos firmemente, nos movemos por la fe, no vemos con los ojos naturales, pero sí identificamos muchas cosas hoy que tal vez no están tan buenas que estén en nuestro corazón. Y si estamos acá es porque vos nos tenés en cuenta que teníamos que estar acá este día, porque tenías pensado hablar a mi corazón esto otra vez. Y tal vez descubrir otras cosas que no descubrí todavía, pero que dan cuenta de que estás trabajando dentro de mí, que estás ahí en mi corazón. La promesa dice que completarás la obra que empezaste fielmente en mí. Y esa obra es la que estás haciendo hoy. Señor, acá estamos algunos de tus hijos que nos decidimos a estar en este lugar para encendernos otra vez. Y queremos pedirte perdón. Entendimos que al pecado hay que matarlo, hay que darle muerte, porque no nos deja ser efectivos en el propósito que tenemos. Nos hace desviarnos. Entendimos que la solución, la respuesta no está en lo que vemos, lo que tocamos, sino que está en el santuario. Y sabemos que hoy el santuario está dentro de nosotros mismos. Hay un lugar físico, porque derramaste todo dentro de nuestros corazones. Enséñanos a ser como David lo fue, a tener revelación de los tiempos, de las necesidades para esta hora. Tal vez tengamos que hacer silencio en tu presencia para aprender a oír, para aprender a ver. Pero hoy nos estás llamando. Hoy estás llamando a esta generación. Y yo recuerdo tres llamados que están en tu palabra. Aquel joven Samuel un día estando allí en el templo, lo llamaste. Y el sacerdote Elí le dijo que se vaya a acostar porque él no lo había llamado, pero hasta que le dijo, si vuelves a escuchar esa voz, Samuel, di esto, habla,
que tu siervo oye. Y en esta mañana yo quiero dejarte esto en tu corazón, que si escuchas la voz de Dios que te está llamando, responde, habla, que tu siervo oye. En otra oportunidad, un joven frustrado, profeta, su rey, había pecado contra Dios, se había rebelado y él, en una visión de la gloria eterna del trono de Dios, ve que allí estaba el concilio, estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu. Y en aquel concilio, en el cielo, el Padre pregunta y dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y este joven respondió y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Un día más cercano a nosotros estaba aquel Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, y camino a Damasco se le aparece una visión, una luz que lo hace caer del caballo, y allí, ciego en el piso, escuchó una voz que le decía, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y aquel hombre respondió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nunca más la historia volvió a ser la misma. Porque Pablo llevó adelante la gloriosa y gran obra de darnos a nosotros el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, el poder de la predicación, hasta el día de hoy. Yo no sé qué voces estás escuchando en este tiempo, pero hoy en la mañana Dios te está diciendo, aquí estoy para hacer cosas grandes con tu vida. Y que pueda el Padre tener la respuesta, que le digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí, habla que tu siervo oye, y que le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, yo bendigo esta mañana esta casa, a los que hoy estamos presentes, a los que te servimos, a los que te amamos, a los que hemos entregado todo. Nos sigues llamando hoy día diciéndonos, este es el tiempo, este es el día, esta es la hora. Levántate y anda, porque hoy llegó el día y llegó la hora para esta generación. Levántate y anda, iglesia del Señor. Levántate y anda. Yo te bendigo y te doy a ti la gloria, Padre, porque hoy sigues llamando de generación tras generación tras generación, sigues llamándonos. Gracias, Señor. Te bendecimos.